El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Le agradezco que nos acompañe. Soy Víctor Hugo Hernández, en ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio, El tema sobre la mesa. Analizamos esos temas que consideramos están en el ánimo de la opinión pública. En esta ocasión me toca compartir este espacio y le agradezco mucho a mi compañero Felipe González, con quien podré intercambiar impresiones acerca de un tema que considero es de vital importancia y tiene que ver con esta apelación contra fabricantes de armas que se hizo en una corte estadounidense este lunes. Felipe, te saludo con afecto. Muchas gracias, Víctor Hugo Hernández. Es un gusto saludarte y compartir contigo el tema sobre la mesa. Muchas gracias, Felipe. Y claro, mira, hago el contexto rápidamente. La Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó este lunes una sentencia favorable para México, dice la nota, en su demanda contra 5 tiendas vendedoras de armas y por lo menos más de 10 empresas fabricantes de armas localizadas en ese estado, luego de que en octubre del 2022 México inició este litigio al argumentar que las armerías demandadas, según datos de trazabilidad, facilitaban el tráfico de armamento de alto poder en su territorio. Hay que señalar que en el 2021, vuelvo a insistir, México demandó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses por facilitar este tráfico, al considerar que sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas facilitaban el tráfico ilegal de armas a México, generando enormes daños humanos y materiales. Un tema que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, un problema que en México se ha detectado, que lo conocemos bien porque lo padecemos y que es una realidad. El tráfico de armas y cómo éstas entran a través de armerías, a través de ese mercado menudo, a través de personas, de poquitas y de muchas, como tú lo quieras ver, desde los Estados Unidos, principalmente desde armerías en Texas, que llegan finalmente armas de alto poder a manos de los delincuentes. Un problema que se ha incrementado tremendamente toda vez que ahora vemos la delincuencia organizada y no organizada con mucha más facilidad tiene acceso a armas de alto calibre y bueno, tienen zozobra gran parte de este país en el tema de la seguridad. Las armadoras, por su parte, pues argumentan una serie de argumentos a su favor. Por ejemplo, las tiendas solicitaron a la Corte del Distrito de Arizona que no se estimara el caso, desestimar el caso, por alegar que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, por sus siglas en inglés, PLCAA, por sus siglas en inglés, le ofrece inmunidad procesal y por lo tanto no pueden ser demandadas. Hay que tomar en cuenta también que si hay un país armado y armamentista es Estados Unidos, en donde la cultura de las armas ocupa una prioridad importante y el derecho a que sus ciudadanos utilicen armas, pues bueno, es por excelencia uno de los principales derechos en la Constitución estadounidense, en la que permite que prácticamente cualquier ciudadano esté armado, tenga armas en su casa, y hay, pues, ¿qué te puedo decir? Toda una cultura en cuanto al uso de armas. De ahí que desestimáramos o pensáramos que tal vez este caso no iba a tener futuro, toda vez que pues nos encontramos ante un país que es una de las principales economías mundiales también en la venta de armas, no solo a México, sino a todo el mundo. Entonces, pero sin embargo, lo de este lunes, pues abre una posibilidad extraordinaria para México de poder ganar este caso y poder contribuir un poquito al freno de este tipo de armas. Amén de la demanda económica, que es una demanda también importante. México está demandando algo así como 10,000 millones de dólares para resarcir el daño, pero que creo que no es tan importante como el hecho de poder crear una regulación ya formal en cuanto a la cuestión o control más severo sobre las armas. Los americanos también argumentan que mucha de la responsabilidad la tenemos nosotros al tener fronteras muy porosas que permiten el tráfico de armas. En fin, un problema complejo, pero me interesa tu opinión. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Víctor. Sí, yo creo que hay varios elementos de análisis en este sentido. Primero decir, sí, efectivamente, que pues la cultura armamentista en la Unión Americana es muy importante. Seguramente tú recuerdas y nuestros amigos recordarán la existencia de la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las organizaciones más poderosas, más férreas en los Estados Unidos y que defiende justamente el derecho de los estadounidenses a poseer armas. Yo casi estaría seguro que si los estadounidenses no conocen completamente su constitución o sus leyes, todos saben acerca de la enmienda que tiene que ver con este derecho de poseer un arma en su casa habitación, incluso de portar un arma en algunos espacios de la Unión Americana. Pero también creo que
han empezado a cobrar una mayor conciencia los estadounidenses respecto de este tema del armamentismo a raíz de los distintos hechos que han venido ocurriendo en el transcurso de del último cuarto de siglo, para no ir más lejos, en distintas localidades en la Unión Americana, en donde hombres armados fundamentalmente han generado grandes masacres. A raíz de Columbine, en el centro de Estados Unidos, han empezado a cobrar una mayor conciencia y se ha generado además una mayor cultura respecto de este tema. Y por el otro lado, claro, las empresas que se dedican a la fabricación de armas, que son muchas, tienen una especie de inmunidad legal, en el entendido de que pues el argumento fundamental de las armerías, de las empresas fabricantes de armas, no de las tiendas que se dedican a la venta de armas al consumidor final, sino de las fabricantes es, pues yo fabrico el arma, pero yo no soy responsable de lo que haga alguna persona con esa arma. Y ese es el argumento que les ha dado inmunidad legal a estos fabricantes. Por eso es importante este resquicio legal que ha encontrado México para que se admitan sus denuncias, para que en este caso un juzgado en Arizona pueda señalar específicamente a las empresas que se dedican a la venta de armas y que entienda que hay una responsabilidad, que tenían evidencias de que estas armas iban a llegar a México y que se podía generar un daño a la sociedad mexicana y que eso está fuera de la legislación de los Estados Unidos, Víctor. Por eso me parece importante, sí, este triunfo pequeñito, un resquicio de carácter legal, porque todavía existe la posibilidad de la apelación en lo que ha ocurrido en esta corte allá en Arizona. Coincido totalmente contigo, es un resquicio y es una posibilidad que abre luz en cuanto a este tema complejo, porque no solo es el asunto de las armas y no solo es la responsabilidad de las armadoras y de las tiendas, también reconocemos la falta de capacidad por parte del Estado mexicano para poder controlar las fronteras y ponerle freno a esto. Uno, reconocemos también políticas que se hicieron en algún momento, en la época de Felipe Calderón. Tú recordarás ese programa de Rápido y Furioso en el cual se permitió el ingreso de armas a este país, supuestamente vigiladas y supervisadas, y de la cual se perdió el control y que terminó fortaleciendo mucho a grupos criminales con más armas ilícitas provenientes de los Estados Unidos. En fin, pero también coincido contigo en el tema, claro, lentamente, de manera muy dolorosa, la sociedad estadounidense poco a poco ha ido aprendiendo de las grandes tragedias que se han tenido en los Estados Unidos, en no pocas escuelas, en universidades, en centros públicos, donde las armas de alto poder han aparecido y que han acabado con vidas de seres humanos inocentes que han tenido que pagar el precio de que pues cualquier individuo prácticamente con el mínimo de requisitos puede comprar un arma hasta en cualquier tienda comercial, ¿no? Llámese un Walmart o llámese un Sears o llámese como quieras ponerle, tienen la facilidad para poder comprar armas sin mayor control. Aquí el punto también estriba en ciertos aspectos que me gustaría analizar contigo. ¿Hasta qué punto tiene un ciudadano derecho a estar armado? No solo en los Estados Unidos, sino en México, que es un tema también diametralmente opuesto a lo que ocurre en Estados Unidos, porque mientras en Estados Unidos pues hay una facilidad enorme para que tú tengas armas en casa, se dice que Estados Unidos es la nación más armada del planeta, que hay por lo menos 2 armas por hogar en cada hogar de los Estados Unidos de algún tipo, mientras en México las restricciones son muy severas y tener un arma en tu casa implica pues permisos especiales, no hay casi nadie tiene un derecho para portar armas en su vehículo, en fin, ahí es muy diferente la política. Pero por el otro lado el gran tema, mi querido Felipe, es el calibre de las armas, porque también esto tiene mucho que ver, ¿no? El tamaño de las armas, se entiende que alguna arma puede ser pues de tipo defensivo, de tipo uso, digamos, más ciudadano, pero hay, caramba, que te vendan bazucas o que te vendan las famosas AK, o que son por cierto rusas, que te vendan otro tipo de armas que son propias del ejército, pues eso sí resulta más cuestionable, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo quizá en México una cultura, seguramente tú te acordarás también, de que pues existía ese derecho tácito de que las personas, las familias podían tener un arma en casa y probablemente transportarla en su vehículo como una especie de herramienta de defensa de carácter personal. Eso yo creo que ya se ha erradicado en la República Mexicana. Hoy
la posesión de armas está evidentemente relacionada con la comisión de delitos en la República Mexicana, pero si nos remontamos justamente a esta especie de derechos tácitos, de derechos o de costumbres, incluso en la República Mexicana, pues sí que lo hubo en su momento. En la Unión Americana las cosas son distintas, ¿no? Una cultura armamentista muy importante, sobre todo en las poblaciones, en las grandes planicies de la Unión Americana, el sur de los Estados Unidos, básicamente centro y sur de los Estados Unidos, básicamente, y además esto que refieres, el hecho de que se puede comprar en muchas tiendas con un procedimiento que toma algún tiempo en algunos casos, armas de grueso calibre, fusiles de asalto, ametralladoras como las que han llegado a México, estas ametralladoras Barrett que bueno, son armas de muy grueso calibre que solamente estaban en poder del ejército en la Unión Americana. Eso se ha pervertido desde mi punto de vista, se ha pervertido la venta de armas en los Estados Unidos y todavía peor, pues sí, esta frontera porosa que tiene México, este poder económico de los cárteles de la droga que ha permitido corromper a las aduanas en México, a la frontera en México, pues ha permitido que este tipo de armas lleguen a manos de los criminales, y es ahí en donde justamente incide esta demanda a la que hacíamos alusión, el hecho de que es evidente que una persona, cualquiera que compra un fusil de asalto o una arma de mayor envergadura, una bazooka o una cosa de este tipo, pues evidentemente no es para tenerla en casa como un medio de defensa, se trata de otra clase de expresión, criminal, desde luego. Claro, fíjate, en octubre del 2023 el embajador de los Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, reconoció que más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en México son de fabricación estadounidense. Hay que recordar que los países que más exportan armas en el mundo son Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Rusia ha ido perdiendo curiosamente mercado en esta venta de armas porque finalmente se las vendía a países que hoy no se las pueden comprar, como son el caso de Venezuela y la India, que han dejado de comprarle armas. Pero fíjate que hasta donde yo tengo el dato, mi querido Felipe, tú sí puedes tener un arma, hago esa observación, tú sí puedes tener un arma en tu casa, sí la puedes tener. Hay límites en cuanto al calibre, evidentemente no son armas de alto poder, son armas también letales, pero que sí se te autoriza mediante el papeleo y el trámite hecho previamente ante la Secretaría de la Defensa. O sea, tú tienes derecho a tener una arma en tu casa para la seguridad de ti, de los tuyos. Sin embargo, es cierto que resulta un trámite un tanto, hasta donde yo sé, un tanto lento y aletargado y complicado el poder hacer trámites para poder tú tener un arma en casa. Y menos, ¿qué te voy a decir? Portar un arma es imposible si no tienes un trabajo que lo amerite como tal, ni mucho menos traer en tu automóvil un arma que también si te ubican con ella o te colocan entre ella inmediatamente, pues te haces motivo de una sanción, ser detenido y hasta la cárcel. O sea, son severas las reglas en ese sentido. Sin embargo, pues bueno, con ciertas limitaciones. ¿Qué te parece a ti la discusión que se ha dado en torno al derecho de que los mexicanos pudiésemos tener libertad, igual que en Estados Unidos, para portar armas? Sé que me estoy saliendo un poco del tema, que es esta demanda, pero sí me interesa tu opinión en torno a ese tema. Sí, es una discusión añeja que hemos mantenido los mexicanos, Víctor, esta posibilidad de tener un arma en casa, un arma de defensa, y esta discusión ha ido subiendo y bajando de tono conforme hemos tenido episodios graves en materia de inseguridad en la República Mexicana. Para muchos es una idea de defensa justamente, pero vaya, pues es también un riesgo para las familias, sobre todo cuando para utilizar un arma se requiere algún tipo de conocimiento, algún tipo de adiestramiento, pericia, capacitación. Incluso para pericia naturalmente, incluso para las armas que están dedicadas al tema de la cacería, que también están muy reguladas,
tienen su reglamentación muy específica, también se necesita algún tipo de expertise, algún tipo de conocimiento. Es un tema complicadísimo. Yo creo que hay quien alienta esta idea, pues sí, en el entendido de que hemos vivido episodios muy graves en materia de inseguridad y lo seguimos viviendo en el país, pero me parece que no es esa la solución. Lo hemos visto, la propia Unión Americana, que tiene esta posibilidad, no ha resuelto de sí el tema de la criminalidad y la violencia, y por el contrario, pues se han generado estos episodios a los que hacíamos alusión al principio, estas masacres en distintas escuelas y en distintos espacios. Claro, pero volviendo al tema, finalmente entonces México gana esta apelación contra fabricantes de armas de corte estadounidense. Bueno, tú lo dices, en cortes estadounidenses, algo que en otro tiempo hubiéramos pensado sería imposible, dada la cultura que existe allá, y ahora se da este paso importante. ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que prevés, Felipe, después de esta decisión de este lunes? Yo creo que desde luego habrá una apelación en el caso de las empresas, que son 5 tiendas que han sido señaladas allá en Arizona. Seguramente van a apelar, seguramente argumentarán este asunto que tiene que ver con la inmunidad allá en la Unión Americana, pero yo creo que va a avanzar, porque también hay intereses en la Unión Americana que pretenden que se reduzca sustancialmente la venta y el tráfico de armas. Una cuestión de interés, ahora sí de seguridad nacional, sí, aunque se abusa mucho del concepto, pero creo que en esta ocasión sí estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Te saludo con afecto, muchas gracias por esta intervención, Felipe. Te mando un saludo afectuoso, Felipe Muchas González. Gracias, Víctor. Hasta luego. Y a usted, espero que haya sido de interés para usted. Les recuerdo que este espacio lo tenemos en Spotify, en Apple, en Podcast, también en Google Podcast y en Amazon Music. Gracias por habernos seguido en el tema. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.